¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es miércoles 3 de julio. Fernando Alcalde, presidente del clúster de Naval y director general de Astilleros, José Baliña, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, llevamos unos días con el naval gallego encima de la mesa después de esa noticia bomba que protagonizaba la semana pasada en un sitio poco convencional el comisario de la competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, que confirmaba que el sector naval español va a tener que devolver las bonificaciones fiscales asociadas al famoso tax lease. Vamos a hablar en detalle de toda esta problemática, pero en estos momentos, Fernando, ¿en qué momento está el sector de cara a esa fecha del 17 de julio en la que el Colegio de Comisarios tomará la decisión definitiva? Bueno, pues el sector ahora mismo está al borde de la crisis, al borde de la quiebra y al borde de la muerte, porque las declaraciones con las que nos hemos desayunado los jueves pasado del señor Almunia pues nos han dado el desayuno y nos han dado de verdad el último desayuno que esperábamos. Estamos justo ya al borde de la muerte. Es posible que haya un pequeño periodo una pequeña prórroga de una semana o un par de semanas en donde podamos recapacitar todos y sobre todo el señor Almunia y su equipo y a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo y que sea positivo. Bueno, ha habido noticias en las últimas horas por parte del señor Joaquín Almunia, pero para ir centrando un poco el tema, vamos a recordar muy someramente un vídeo muy cortito de qué estamos hablando, de cuáles son los números generales del sector de la construcción naval civil aquí en Galicia. La obligación de devolver las ayudas del tax lease afecta directamente a 19 astilleros. 4 de ellos están en el País Vasco, 7 en Asturias y 8 radican en Galicia. Barreras es uno de esos arsenales gallegos. Con 112 empleados directos está sin carga de trabajo, a la espera de que se concrete el encargo de un flotel de Pemex. Vulcano también está a cero. De él dependen 108 trabajadores. Freire está sin actividad, pero acaba de adjudicarse la construcción de un buque escuela que empezaría en 2014. Su plantilla es de 126 personas. Armón, con 35 empleados directos, tiene carga de trabajo garantizada hasta el 2015. Los 100 trabajadores de Metal Ships tienen actividad para un año, lo mismo que Cardama y su plantilla de 80 personas. Sin embargo, los 40 empleados de Baliña apenas tienen trabajo para un mes y Factoría Naval de Marín sigue sin actividad para sus 24 trabajadores. Una radiografía rápida del momento presente del sector naval. Fernando Alcalde, ¿qué supuso ese malísimo tax lease que ahora que se denunció en su momento y que ahora hay que devolver ese dinero? ¿Qué supuso en ese momento? ¿Fue una ventaja competitiva tan comparativa para España? Sí, fue una ventaja que nos puede poner en el mercado frente sobre todo a los países asiáticos. A su vez, nos puso también el mercado, nos permitió competir con los países europeos. Los países europeos, no lo olvidemos, tienen sistemas similares, ¿de acuerdo? Hay sistemas, se llamarán tax lease, se llamarán de otra manera, pero hay sistemas de bonificaciones que permiten que ciertos inversores participen en las estructuras financieras. Vale. A partir de aquí, nosotros nos posicionamos en el mercado, pues, permitiendo pues, abaratar un poco nuestros costes, nuestros precios y poder competir en igualdad de condiciones, no solo con los astilleros europeos, sino sobre todo con nuestros enemigos, entre comillas, entiéndase bien, nuestros competidores asiáticos. Hay cosas que no puede entender una persona que no está muy metida en este asunto. Se habla de un sistema que era el tax lease español, que es el que denuncia a Holanda en el año 2011. Reconoces que el resto de los países que tienen construcción naval tienen sistemas de bonificación fiscal parecidos. La pregunta del millón parece que tiene que ir por un sitio. ¿Por qué la Unión Europea en su momento no fija cómo tienen que ser las bonificaciones fiscales para que todos los miembros jueguen en la misma liga, digamos? Pues eso habría que preguntárselo a la propia Unión Europea, evidentemente. La cuestión es que el resultado es en el que estamos. No se ha articulado una igualdad. Parece que a raíz de la apertura de nuestro sistema y la intención de España de establecer un nuevo sistema de tax lease, como así ha sido, pues ha servido quizá para establecer las bases de lo que podría ser algo igualitario, que no lo es. Es decir, la competencia, la igualdad que debe haber entre los países no es tal. En unos países los inversores son unas empresas, en otros países son otras empresas o son personas incluso particulares, y está articulado porque depende simple y llanamente del sistema tributario de cada país. En unos va sobre el sistema de impuestos de empresas, y en otros va sobre el impuesto de la renta, y en otros va sobre los impuestos de sucesiones. Es decir, son casos jurídicos diferentes en cada país. En el caso de España era sobre el impuesto de actividades económicas, donde se recibían las bonificaciones. ¿Y
¿Cuál es el pero fundamental que le pone la Comisión Europea o que le ponía la Comisión Europea al sistema español? ¿Dónde estaría el problema? El problema estaría en la amortización acelerada y la amortización anticipada. Juntos ambos sistemas, pues junto con las NPVs, pues la competencia dice ahora pues que no es igualitario en todos los países. Ahí es donde discrepamos, ahí es donde demostramos con argumentos jurídicos que en los demás países sí se hace de la misma manera o se hace de maneras similares y que podrían ser compatibles. En cualquier caso, bueno, estamos a esperas de la resolución. Yo creo que lo peor en este caso es que nosotros hemos sido ya sentenciados desde la apertura del expediente. Entonces eso es para mí mucho más importante que no la cuestión técnica jurídica, que sí es solventable y sí es argumentable, y en eso está. Claro, dices que la decisión probablemente estaba tomada antes de que España argumentara nada, porque insisto en esto, desde que el sector es conocedor de que pesa esta amenaza sobre el mismo, supongo que hay una comunicación con la Comisión para contraargumentar, supongo, ¿no? Efectivamente, la ha habido desde el día 1, desde el día de la apertura del expediente. Hay una delegación del Estado español que se desplaza y que se pone en contacto con competencia y intenta solucionar las cosas en dos vías, una para el tax list actual y otra para encontrar un nuevo tax list, una nueva fórmula que nos permita seguir compitiendo. ¿Cuál es el problema? Que no se nos permite. Se nos suspende cualquier tipo de estructura similar que se pueda establecer a partir de la apertura del expediente. ¿Qué significa? No podemos ofertar barcos. Sí, perdón, podemos ofertarlos, pero no podemos ofertarlos en la igualdad de condiciones, claro, que tienen sin esas bonificaciones fiscales que tienen todos los países. Otros países europeos. Caso de Holanda, por ejemplo, que es el que Francia, denuncia. por ejemplo, Polonia, por ejemplo, Alemania, por ejemplo. Noruega, por ejemplo, es decir, todos. Absolutamente todos los países que tienen constitucional. El señor Joaquín Almunia habla mucho del año 2005, ese año en el que se establece una norma para Francia, que también tenía un sistema de bonificación fiscal que parecía que tenía problemas. A partir de ese año Francia establece otro sistema de bonificaciones, pero toma una decisión la Comisión Europea, que es que no tiene que devolver las ayudas o las bonificaciones o las mejoras que había conseguido durante ese proceso. Entre el año 2005 y el año 2011, España continúa adelante con su sistema de tax list, hasta que, como decía en el 11, Holanda presenta esa denuncia. Sí. ¿Por qué la Comisión os dejó trabajar entre el 5 y el 11 como lo estabais haciendo? Lo desconocemos. Desconocemos porque sí se nos había dado avisos, pero no hay una apertura de ningún tipo de expediente. En el año 2009 hay una consulta de la ministra noruega de Industria a la Comisión Europea, a la Comisaria de la Competencia, la señora Kroes, en donde le pregunta por el sistema denominado tax list en España y utilizado para la financiación de proyectos de construcción de buques. Y la respuesta de la señora Kroes es que conoce el sistema y que no lo ve incompatible con el sistema con lo que está aceptado por la Unión Europea. Por tanto, desconocemos por qué no se apertura ningún expediente. Entendemos que es porque no hay necesidad de aperturarlo, gracias a esta carta de la señora Kroes, reconociendo que tienen conocimiento de lo que se está haciendo en España. ¿Y por qué saben en 2011 y no antes? Habría que preguntárselo a los comisarios que entonces estaban. Claro. Bueno, aquí hay un protagonista claro, que es el señor Joaquín Almunia, como decíamos, comisario de la competencia en estos momentos, vicepresidente de la Comisión Europea, que hoy parece que ha querido introducir algún matiz en la contundencia de los mensajes que habíamos escuchado hasta la fecha. Vamos a hacer un pequeño repaso cronológico. Hoy decía el socialista, el español Joaquín Almunia, esto. Vamos a ver. Hasta el día en que la Comisión toma las decisiones no están tomadas. Eso es una tautología, pero que hay que tenerla en cuenta, porque es así. Por lo tanto, estamos a día 3, la decisión está incluida en la agenda del Colegio de Comisarios del día 17 y hay margen en la medida en que haya argumentos para que ese margen pueda ser utilizado. Hay margen, pero viene a decir, siempre y cuando se pongan argumentos nuevos. ¿Hay algún argumento nuevo que se pueda poner encima de la mesa, mayores del que ya se ha planteado por parte del sector? Creímos que habíamos argumentado todo lo suficiente. Hemos contado con los mejores bufetes de abogados españoles y europeos y creíamos que en este punto estábamos ya totalmente resueltos. Aún así, estamos dispuestos a colaborar con el equipo del señor Almunia y con el propio señor Almunia, aportando todo lo que él precise. Cuantos más argumentos, pues los buscaremos debajo de las piedras. Es que nos diga exactamente
por dónde quiere ir, nosotros encantados de colaborar con él y sobre todo viendo esta actitud por fin positiva y por fin dialogante. Y entonces, en ese sentido, estamos dispuestos a sentarnos a una mesa y no levantarnos hasta que esto quede resuelto absolutamente. Dice Fernando Alcalde, actitud dialogante y positiva, porque efectivamente contrasta absolutamente con esa bomba que nos soltó literalmente que soltó la semana pasada en ese desayuno, supongo que inesperado para todo el mundo. Vamos a recordarlo porque incluso, como decíamos, se produce una intervención del señor Platero por parte del sector que pone de manifiesto la indignación que las palabras de Joaquín Almunia causaron en ese desayuno, que parece que tampoco es el momento más adecuado para comunicar lo que estaba comunicando. Vamos a recordarlo. Hay un periodo que llega hasta una fecha determinada del año 2005 hacia atrás que no implica la obligación de recuperar las ayudas porque había una situación de incerteza jurídica o de inseguridad jurídica. No se sabía cuál era la posición de la Comisión como consecuencia de una serie de decisiones adoptadas que se podían o no se podían aplicar. A partir del momento en que la Comisión inicia la investigación formal contra el caso francés, no idéntico, pero parecido en muchos aspectos, consideramos que ya la incerteza jurídica o la inseguridad jurídica desapareció. Por lo tanto, el periodo que va desde ese momento hasta el inicio de la investigación, en el que se paralizaron las ayudas en España, es un periodo en el que hay ayudas incompatibles y las ayudas incompatibles implican obligación de devolución. Perdone, señor Almunia, soy Álvaro Platero, presidente de PIMAR, representante de todos los astilleros privados de España. Diríjase usted, por favor, al señor Almunia, no a sus compañeros. Le he dicho en privado y le vuelvo a repetir en público que lo que usted está haciendo, la propuesta que usted eleva al Colegio de Comisarios es el cierre inmediato de los 19 astilleros privados de España y el final de la construcción naval privada en España. Bueno, sorprendió la contundencia del señor Platero, de Álvaro Platero, de PIMAR, que yo supongo que estaba reflejando un poco lo que estabais sintiendo todos los afectados, ¿no? Álvaro Platero es el presidente de PIMAR. La gran mayoría de los astilleros que todavía existimos en España pertenecemos a PIMAR desde el año 85. Y bueno, nos sentimos representados por Álvaro Platero y lo que él ha dicho es el sentir de todos nosotros. Hombre, lo que ocurrió es que en ese momento el señor Almunia dice que los astilleros no tenemos que devolver las ayudas. Vamos a ver. Nosotros vamos a pagar el pato sea como fuere. Si no es por activa es por pasiva. Si no nos matan de una puñalada, nos matan de hambre. Si nos dejan sin clientes, nos tocan la línea de flotación y nos hundimos. Es así de claro. Entonces, la indignación de Álvaro pues venía en este sentido pues porque queríamos una actitud dialogante con este hombre y no fuimos capaces de lograrla. Nos encantaría. Por eso el cambio de actitud de hoy, estamos de verdad agradecidos por lo menos a esta postura. A que una posibilidad. Sí, esta posibilidad de que el gobierno español se siente y el equipo negociador de PIMAR junto con el Estado español se sienten ante la Comisión y puedan continuar debatiendo sobre esto, sobre todo por las consecuencias que esto va a traer, que si quieres las hablamos sobre ello. ¿Habéis tenido algún tipo de contacto con esos inversores que Joaquín Almunia dice que van a tener que ser los que devuelvan, aunque efectivamente los que saben un poquito de esto saben que lo que os espera por delante es una selva de denuncias judiciales, supongo, que va a provocar una inseguridad jurídica absoluta y que finalmente va a provocar que nadie quiera contratar un barco aquí? ¿Habéis tenido algún contacto con algunos de estos inversores para saber cuál es un poco en estos momentos su sensibilidad? Sí. La sensibilidad es llana y clara y concisa. No se puede construir nunca más un barco en España en estas circunstancias. Eso es lo que estamos recibiendo por escrito, mediante correos electrónicos. Sí. Clientes fidelizados en muchos casos. Es decir, clientes fidelizados significa que ya han construido más de un barco en un mismo astillero. Por tanto, han quedado contentos con la calidad del trabajo, contentos con el precio y con el plazo y de la forma que se ha entregado. Han quedado contentos con nuestro trabajo, quieren volver a hacer con nosotros, muchos han hecho. Pero claro, en estas circunstancias dicen que no se atreven. ¿Cómo se van a atrever a construir con nosotros si dentro de X años alguien les va a mandar un escrito diciendo oiga usted, que mire, donde yo le había autorizado a hacer esta operación de esta manera, pues claro, ahora ya no puede ser así. Entonces venga usted por aquí, siéntese conmigo y vamos a analizar a ver qué es la parte que realmente podía haber desgravado y la que no, etcétera, etcétera, etcétera. Dios mío, se van a otro lado. Porque supongo que en un sector en el que hablamos de contratos de importancia económica, de mucha importancia económica, digamos, supongo que lo que peor puede suceder es
es que haya inseguridad jurídica, supongo, ¿no? Eso es lo peor, es decir, eso nos espanta a los clientes. Claramente nos los echa de España. La marca España nos la habíamos ganado muy a pulso y a base de sudor, de mucho sudor y de lágrimas, de que hayan quedado por el camino muchos astilleros y muchos trabajadores. Estábamos en una posición ideal y de pronto pues, se nos ha cercenado pues, cualquier posibilidad de continuidad o de crecimiento. La crisis mundial nos ha afectado como a cualquier otro sector, pero en España concretamente se nos ha cercenado la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, como decía antes. ¿Sabe hacer barcos Galicia? Perfectamente, creo que sabemos hacer barcos de lo más cualificado que existe. Tan buenos como los mejores, supongo. Sí, tan buenos como los mejores. No voy a decir que hagamos los mejores, pero hacemos los barcos tan buenos tecnológicamente, tan avanzados tecnológicamente como los que se pueden hacer en pocas partes del mundo. ¿Es cierto que están viniendo astilleros de otras partes de Europa a contratar a gente, a personal cualificado de los astilleros de aquí como consecuencia del poco trabajo que hay en estos momentos? Sí, ofrecer que nuestra mano de obra parte de nuestra mano de obra pueda marchar. Claro, otra cosa son las condiciones y las circunstancias de cada cual. Pero es cierto que se está mostrando interés, pero no excesivo. Es decir, pero sí hay interés, sí empieza a haber este tipo de contactos. Claro, el flujo tendremos que esperar un poco a ver si se produce o no se produce. Esperemos que no, porque se puedan quedar aquí. Fernando, ¿quién sale ganando con esto? En principio, aunque parezca todo lo contrario, Corea, China, Japón y Turquía, por ejemplo. Por decir 4 países con gran fuerza en la construcción naval mundial y con unos precios muy inferiores a los nuestros. ¿Y Holanda? Holanda sí, evidentemente, sale ganando a corto plazo, sí. Holanda se ha beneficiado de los barcos que nosotros no hemos podido contratar desde el 2011 que se abre el expediente. Sí, se ha beneficiado en gran parte de Holanda, Noruega, pero humildemente pienso que es pan para hoy, hambre para mañana. Holanda, si sigue en este plan, va a entrar en una guerra fratricida con nosotros no vamos a estar quietos ni callados y entonces vamos a acabar denunciándonos unos a otros y lo único que vamos a conseguir es cerrar todos. Claro, porque esa seguridad jurídica de la que hablaba Joaquín Almunia a partir del año 2005, a partir del caso francés, no se ha producido exactamente, al no haber un modelo único para toda Europa, supongo. Efectivamente, ¿no? Y nosotros hemos puesto una denuncia a algún país y hemos puesto una denuncia por un caso similar. ¿En concreto? A Holanda. A Holanda en concreto, pero no tiene nada que ver con estamos enfadados con vosotros. No, pero bueno, la voluntad sería, vamos a defender los intereses comunes europeos, porque nuestros competidores están fuera. Pero bueno, si esto es el escenario, pues tendremos que movernos en un escenario. No sé si tenéis idea de cómo está procesando Corea este conflicto en el seno, en el corazón de la propia Unión Europea, si sabéis si se están frotando las manos, diciendo que se peleen entre ellos, que mientras tanto ganamos nosotros. Lo puedo confirmar, sí, encantados. Si la poca demanda que hay en nuestro sector se pueda derivar hacia allí. ¿Qué pasa? Que últimamente la especialización de los astilleros gallegos o en general de toda España era hacia el mundo offshore. Entonces el mundo offshore como que no confía mucho en la calidad ni en la capacidad de los países asiáticos. Ya. Eso era nuestro plato fuerte. Y ahí es donde quizá los holandeses puedan hacernos daño y los noruegos en este corto plazo del que hablo. Que no sé si el corto plazo puedan ser 3, 4 años, pero bueno, en este momento. Pero a la larga los coreanos y los chinos pues se pondrán las pilas y podrán entrar en estos nichos de mercado que bueno, ahí sí que nos sacarían del mercado. Bueno, estamos hablando con el presidente del clúster del naval, pero estas declaraciones de Joaquín Almunia la semana pasada en un desayuno en Madrid han provocado una reacción política bastante inaudita por lo que tiene de capacidad para vincular a representantes políticos de partidos diversos. Estamos hablando de 3 comunidades autónomas gobernadas por partidos diferentes, Partido Popular en el caso de Galicia, Partido Socialista en el caso de Asturias y Partido Nacionalista Vasco en el caso de Euskadi. Alberto Núñez Feijóo inicialmente lideró ese encuentro entre los presidentes de las 3 comunidades autónomas, en el que también participó el ministro de Industria. Ayer veíamos al señor Feijóo en una reunión en Vigo en la que por supuesto también estaba Fernando Alcalde. Vamos a ver qué decía Alberto Núñez Feijóo. Esto no es un problema político. Esto es un problema económico y esto es un problema que afecta, como decía el Lehendakari, a 87.000 familias, que además trae causa de varias decenas de astilleros que han ido quebrando en los últimos años por las dificultades de competir con los países emergentes. No podemos en ningún caso pues, aceptar una propuesta de la Unión Europea, que es una propuesta además después de un Consejo Europeo donde se ha apostado por el empleo y concretamente por el empleo juvenil. Y esta incoherencia no la entiende ningún ciudadano europeo.
por supuesto ningún ciudadano español, pero tampoco ningún ciudadano europeo, que la propia Europa plantee cuestiones a un Estado miembro como España ante una dificultad económica y de paro como la que estamos pasando, que tengamos que clausurar, que cerrar, que poner el cartel de cerrado a 19 industrias que conforman el sector naval español. Bueno, matiz, estas declaraciones no fueron en Vigo ayer, sino en esa reunión que tenía lugar en Madrid esta misma semana. ¿Os sentís respaldados en el sector por la clase política? Porque parece que esto también tiene mucho que ver con una decisión política. Pues afortunadamente nos sentimos muy respaldados y por primera vez nos sentimos encantados de que haya esta unidad entre los españoles, que somos un poco raros, ¿no? Que tres comunidades autónomas, gobernadas por tres partidos diferentes, tres posiciones políticas diferentes, aún en esfuerzos en pro de nuestro sector, es de agradecer. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Estamos encantados. Que hayan respondido de inmediato los principales responsables de los dos sindicatos mayoritarios en España a una convocatoria del Ministerio de Industria nos da muchísima más apoyo y más moral. Es decir, en Europa, desde la Comisaría de la Competencia, deben observar esta voluntad unitaria y esta voluntad de todo el pueblo español de mantener nuestro sector, de la importancia del calado que tiene el sector naval para toda España. ¿Te imaginas Galicia sin barcos, sin astilleros? No, yo no me lo puedo imaginar por tradición, porque somos, yo creo que de los países con más tradición en la construcción naval, ¿no? Entonces, pues es que no me lo puedo imaginar. Hombre, ¿podría sobrevivir alguien? Pues sí, quedará alguien construyendo alguna cosilla, pero no el fuerte, no la fortaleza del sector tecnológico que tenemos ahora. Bueno, estamos acabando ya, pero algún dato. En estos 2 años de impasse, desde que en el 11 se denunció el tax list hasta estos momentos, se han destruido 65 empresas auxiliares y 12.000 empleos directos. Sí. ¿Son ciertos estos datos? Sí, son ciertos estos datos. Muchos de ellos podrían ser recuperables en caso de que pudiéramos retomar la actividad por la entrada de nuevos contratos y la puesta en vigor de contratos. Podrían ser fácilmente retornables antes de que se pierdan, bien vía de extinción por jubilación, por prejubilaciones o simplemente porque la gente se marche a buscar trabajo y pan en otro sitio. Entonces, nuestro personal cualificado no podemos permitirnos el lujo de perderlo ahora. Ni el técnico ni la mano de obra cualificada, de ninguna manera. Tenemos que recuperar esos puestos de trabajo. Estamos justo al final del partido, pero aún a tiempo de no perderlos. De otra manera, será irreversible de todo. ¿Qué sentís por la Unión Europea? ¿Que nos ha solucionado problemas o que en vuestro sector concreto nos los ha complicado muchísimo, además, muchísimo. Nuestro sector, no olvidemos que está muy reglado por mucha normativa internacional. Hacer un barco no es nada fácil. Claro. Hacer un barco tiene muchísima supervisión nacional e internacional. No es un producto cómodo, no es un producto fácil, pero es un producto que a los que estamos metidos en este sector nos encanta. Es algo que nos permite, como un modo de vida, aparte de ganarnos el pan, de disfrutar con lo que hacemos, y por supuesto que las trabas burocráticas pueden acabar, como se está viendo, pues con las pocas posibilidades que hay. ¿Qué margen os queda para que esa confianza no se pierda? Esas cartas que Cero, ya habéis recibido de sí, que no se va a volver a construir un barco en España. El daño, afirmo rotundamente, el daño está hecho. Estamos moribundos. Está hecho desde el momento que empezamos a recibir cartas, o que bien con los nuevos clientes con los que cada uno de nosotros estamos intentando negociar, pues son reticentes y dicen, espérate que esto se aclare, o incluso muchos ya ni esperan, se marchan aunque sea otra calidad, aunque no sea el mismo producto que le pueda ofrecer, se marchan a otros países. Eso es lo que nos está ocurriendo, esa es la realidad que el señor Almunia le pedimos que observe. El daño que puede hacer es fatal. Estamos a tiempo de pararlo, de que no se nos marchen los pocos clientes que estamos consiguiendo. Y bueno, sobre todo, discúlpame, la banca no se nos puede marchar, los financiadores no se nos pueden marchar. Que dictamine lo que el señor Almunia considere oportuno, y no solo el señor Almunia, su equipo, el equipo de competencia lo haga, pero que piense que las consecuencias de declarar ilegales estas ayudas y de pedir una retrocesión económica de esas denominadas, o para nosotros mal denominadas, ayudas ilegales, las consecuencias son peores que la propia cuantía de la que estamos hablando. Claro. Entonces, que se tenga en cuenta esto, por favor. No solo pedimos que se nos trate de igual manera que se hizo con Francia, sino también que se tenga en cuenta que las consecuencias son mucho, pero mucho peores que el daño que podría haber causado el que el Estado español haya dejado de ingresar X millones de euros. Es una constatación también del poco peso que pueda tener España en la Unión Europea. Voy a hacer una pregunta trampa. Si estuviéramos hablando de un sector estratégico para Alemania
¿Estaríamos en el mismo escenario? ¿Qué impresión tienes? Sinceramente no, ni para Alemania ni para Holanda. Yo creo que es suficientemente aclaratorio. Si fuéramos Alemania y Holanda, esto, bueno, ni se nos hubiera aperturado el expediente. Y desde luego, aun habiéndolo aperturado, no se hubiera sancionado ya de antemano. Hemos sido crucificados de antemano. Llevamos 2 años de inactividad y yo creo que ya el daño causado ya es bastante y las declaraciones de los últimos días están terminando poniendo cada vez una losa más encima de nosotros. Déjenos que la mano que tenemos todavía fuera del agua nos pueda agarrarse y asirse a un cabo que nos saque del fango del agua. No sé si tenéis alguna noticia de cómo puede estar afectando esto al contrato con Pemex, por ejemplo. Esperamos que no tenga nada que ver con las negociaciones que se están llevando con Pemex, porque creo que no tiene nada que ver. Aquí no hay nada negociado con ningún tipo de tax list. Pemex tiene su propia financiación, o eso esperamos, y no se nos ha planteado todavía. Confiamos en que no, vaya, es nuestra tabla de salvación. Bueno, pues Fernando Alcalde, muchísimas gracias por tu claridad. Creo que ha quedado muy claro cuál es el mensaje del sector, esa losa que está encima prácticamente del sector, con una fecha concreta, que es la del 17 de julio, cuando se reúne ese colegio de comisarios. Y vamos a aferrarnos a esa pequeña rendija que hoy dejó abierta Joaquín Almunia, que parece dejar claro que esto es una decisión política finalmente. Sí, confiemos. Y que la política soluciona lo que se tenga que solucionar. En esta buena voluntad, confiemos en ella. Muchísimas gracias, Fernando Alcalde. Muchísima suerte. La suerte vuestra será suerte de todos. Sí, por supuesto que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta hablaremos de muchas otras cosas. Hasta ahora.